Los alumnos de la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuautitlán Izcalli presentan las teorías de la reproducción. Mafalda va a la escuela. Mi mamá amasa. ¿Amasa sola? Sí, amasa sola y sala la masa. La masa es sana. Lo bueno de ir a la escuela es que nos permite conversar a un nivel literario. ¿Sabes que ayer mientras estaba haciendo la tarea se me volcó el tintero y tuve que hacer todo de nuevo? Me dio tanto coraje que empecé a decirme a mí misma de todo. Idiota, tarada, bobalicona, estúpida, imbécil, gaznátida, babosa, infeliz. ¿Eh? ¿Acaso es pecado entusiasmarse? Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Felipe va a la escuela. ¡Qué horror! Me voy a hacer la tarea. ¿Qué esperas? Tienes que hacerla, ¿no? No hay manera. No tengo ganas. Es que la escuela me deprime, me espanta, enferma. Es lógico, Felipe. Es horrible tener que pasarse horas enteras encerrado en un edificio, estudiando, leyendo y escribiendo, para luego llegar a casa y vuelta a estudiar, a leer y a escribir, siempre con la tarea. ¡Ay, Dios mío! Yo no había pensado en todo eso. Estudiar las lecciones. Sí, por fin terminamos con las tareas. También con las cuentas y los dictados. Y con la geografía y con los héroes, por fin. Dios mío. ¿Y ahora qué vamos a hacer con tanta libertad por delante? La educación forma parte importante de la construcción de la hegemonía, es decir, la supremacía de una organización sobre otra. De ahí la importancia del análisis entre la educación y modos de producción.
Para ello, conoceremos las aportaciones de distintos autores. Louis Althusser nació en Argelia Francesa el 16 de octubre de 1918. Fue un filósofo marxista estructuralista. Su vida estuvo marcada por periodos de enfermedades mentales y pues cómo no si participó en la Segunda Guerra Mundial. Y como dato escabroso, les cuento que estranguló a su esposa Helen. Lo internaron en un hospital psiquiátrico. Althusser murió el 23 de octubre de 1990. Pero lo que realmente nos importa es la aportación que durante su vida realizó a la filosofía, en específico a la sociología con el trabajo denominado Ideología y aparatos ideológicos del Estado. En este trabajo, él expone al Estado como un aparato represivo, comandado por las clases burguesas para someter a la clase obrera, y consigue esta represión mediante la violencia. Pero como no siempre es funcional, se recurre entonces al aparato ideológico, en donde no se utiliza la violencia, sino la razón. Es decir, le hace pensar al pueblo que el Estado tiene la solución para todos sus males. Los aparatos ideológicos que utiliza entonces son la religión. Este aparato influye al individuo para ser amoroso y respetar a un Dios. La escuela. El individuo aprende habilidades intelectuales para después conseguir un buen empleo. La familia. Esta es la responsable de enseñar al individuo a integrarse en sociedad. El Estado es el que impone la ley y que hace que se cumpla. Recordemos que siempre beneficiando al capitalismo. La política. Influye en la forma de la decisión de votos y así elegir un representante. El sindicato. Sirve como intermediario entre el obrero y el patrón. Los medios de comunicación influencian al individuo sobre el consumo. La cultura establece qué sí y qué no está de moda. Todos estos aparatos, según Althusser, fluyen en dirección de reproducir las relaciones de producción. Entonces, la familia, junto con la religión, implantarán un pensamiento para que todos actuemos de una forma similar. A través del cura o la autoridad eclesiástica, influenciará la conducta del feligrés. De la misma forma, la familia junto con la escuela repetirán el patrón, es decir, la escuela nos enseña las habilidades técnicas y el conocimiento necesario para poder garantizar la fuerza de productividad. La clase obrera. Es en la escuela en donde se asegura un sometimiento a la ideología dominante, se educa a los niños por lote y no se toma en cuenta las características de cada individuo. Hola, queridos alumnos, soy Elizabeth, su nueva maestra. La clase de hoy hablaremos de dos queridos amigos míos. Les presento a Baudelot y Stablet. Hola, soy Baudelot. Nací en París el 9 de diciembre de 1938. Soy un sociólogo francés especialista en educación. Trabajo como profesor en la ULM. Mis principales obras las realicé con mi querido amigo Stablet y son la Escuela Capitalista de Francia en 1971, la Escuela Primaria División 1975, la Pequeña Burguesía en Francia en 1974, también con Jacques Toisses y Quien trabajaba para quién en 1979. Hola, soy Stablet. Nací en 1938 y, al igual que Baudelot, soy un sociólogo francés especializado en la educación y el trabajo. Estudié en la Escuela de Massena de Niza y gané el concurso de la Escuela Normal Superior. Fui alumno de Althusser y por eso participé en su proyecto sobre el marxismo. Soy profesor de la Universidad de Provence.
El propósito de estos dos queridos amigos es analizar los aportes teóricos que tiene vigencia para comprender la educación latinoamericana del siglo XXI. La metodología consiste en la lectura crítica, el análisis del texto a la luz de los conceptos, proyecto social, nuevos escenarios, demandas educativas, transformación de la sociedad, la educación como derecho humano, calidad y formación permanente de maestros. Otro punto muy importante para mí es que la escuela como un instrumento central de la lucha de clases, de la dominación de la burguesía, que encubre su dominio con representaciones ideológicas del sistema escolar que es preciso desenmascarar. La llamada escuela única, su finalidad es dividir a los que pasan por ella. La escuela capitalista en Francia dice que hay que dividir la sociedad en clases antagónicas. Estos dos autores creen que la escuela era un instrumento central de la lucha de clases. Ellos lo separaron en dos redes. La primera es la PP, que es la primaria, y la segunda SS, que sería la secundaria. Las prácticas escolares se caracterizan en dos redes. Una de ellas es la PP, que dirige la atención hacia lo práctico y tangible, transmite nociones generales básicas, ya que se acepta la globalidad. Dominan las prácticas de redacción y narración que conducen a la adquisición de competencias lingüísticas simples y están destinadas a producir un tipo de pensamiento que pueden caracterizarse como realismo concreto. La otra red es la SS, se caracterizan por estar progresivamente graduadas, basarse en el culto al libro y a la abstracción. Frente a la globalidad, el saber se presenta dividido en disciplinas diferentes, claramente delimitadas entre sí. Las competencias lingüísticas complejas inciden en la formación desde el punto de vista lógico de un pensamiento que podría dominarse, racionalismo idealista. La escuela capitalista en Francia, recogiendo las tres hipótesis que estos queridos autores plantean, que fue la número 1, la forma escolar como realidad histórica transitoria, la número 2, el aparato escolar como inseparable del modo de producción capitalista, y la número 3, la realización de la forma escolar como responsable de las modalidades de la reproducción de las relaciones de producción capitalista. La separación de los individuos se efectúa en un interior mismo de la escuela primaria, por lo que se refiere a los mecanismos de inculcación de la ideología burguesa. El instinto de clase tiene un efecto en el apartado escolar, reflejando en las resistencias al proceso de inculcación y la escolarización. Sin embargo, esto es necesario para una resistencia que es producto de la conciencia instintiva a otra que sea resultado de la ideología proletaria. La división de la escuela en dos redes separadas responde a las exigencias de la división social del trabajo y refleja la división de la sociedad en dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado, así como el dominio de una clase sobre otra. Si bien conceden un papel central a las prácticas escolares y a sus rituales en el proceso de inculcación ideológica, siguen concediendo un lugar predominante a los mensajes y a sus formas de transmisión. Este hecho probablemente se debe a la utilización de un concepto tan ambiguo y polisémico como el de ideología, difícilmente operativizable si en él se intenta incluir a la vez ideas y prácticas, cultura y formas de hacer. El crecimiento de las posibilidades de escolarización de todas las clases sociales no cambió la distribución de probabilidades para alcanzar los niveles más elevados de enseñanza, de acuerdo con las diferentes clases sociales. El lenguaje desempeña un papel importante en la división y discriminación, siendo los alumnos de las clases populares los que tienen mayores problemas en la lectura y escritura en el primer año de primaria. La escuela refuerza solo el lenguaje burgués, es decir, la norma culta, sin considerar las prácticas lingüísticas de los hijos de proletariados. En conclusión, las ideas de estos autores
opinan que la escuela debe ser quien decida qué persona está destinada a trabajar y quién estudiar. Creo que en mi opinión esto no es lo correcto. La escuela no debe ser quien decida los puestos de cada persona. Esta debe limitarse a enseñar por igual a los alumnos y a transmitirles los conocimientos necesarios. Además debe ser la que los motive y que a los alumnos les tengan más ganas de estudiar y adquirir nuevos conocimientos. Cada persona es libre de tomar la decisión de seguir estudiando o de trabajar en el momento que cada persona crea que es necesario. El principio de la correspondencia por Bowles y Gentis. Existe una correspondencia entre la organización de escuela y la del mundo del trabajo en la economía capitalista caracterizada por la subordinación y la dominación. Gentis y Bowles son dos grandes economistas que trabajan en conjunto en torno a la relación del capitalismo y la educación. En su investigación sobre la teoría de la correspondencia, su estudio central es que la educación y el desarrollo educativo es conformado por obra de la empresa considerada como la unidad básica de la sociedad. Esto se explica de tal manera que las relaciones de dominación y subordinación capitalista en el trabajo se perpetúan en la escuela. Según la teoría, en la escuela se producen características jerárquicas y verticales del mundo del trabajo, se educan para reproducir capacidades que serán de ayuda en el éxito de la empresa y del sistema capital. La escuela además premia ciertas características personales convenientes a la distribución de puestos de trabajo, premiando el mérito personal de la competencia entre los estudiantes, colaborando a la fragmentación de las clases bajas y la reproducción del trabajo. Según la teoría, el objetivo de la educación es legitimar la dominación y las desigualdades, en el que el libro de Bowles y Gentis está resumido en dos mecanismos. La escuela propicia una selección social e impone valores explícitos como el individualismo, la competencia y el mérito individual. Según los autores, la educación no solo ha desempeñado un papel decisivo en la integración de los individuos al sistema capitalista de producción, sino que además ha contribuido a reforzar la estructura social de dominación burguesa. Para los dos economistas, en la escuela se nos educa para producir y para aceptar nuestro lugar en la estructura social. Es hora de trabajar. Gracias, compañeros. Como pregunta, en cuanto al tema, quedará la siguiente. ¿Quién conforma la teoría de la correspondencia? Y daremos unos minutos para contestarla. Muy buenos días. Soy Linda 058, asistente virtual del maestro Juan Manuel. Mi propósito es darles una pequeña introducción del tema que abordaremos en esta sección. Hablaremos sobre las teorías de reproducción con base a los autores Bourdieu y Passeron.
Algunas de las aportaciones de las teorías de la reproducción, tan de moda en la sociología de la educación de décadas anteriores, siguen teniendo vigencia. Considero que las aportaciones del francés Bourdieu y del británico Bernstein son las más destacadas y las más válidas para analizar y reflexionar sobre nuestro sistema educativo y sobre nuestra educación actual. Mientras que el primero se centra más en la estructura de la reproducción y sus variadas realizaciones, a Bernstein le preocupaba esencialmente el proceso de transmisión, es decir, el proceso por el que las relaciones de poder se traducen en relaciones de comunicación. A continuación, les mostraré la siguiente explicación preparada por mi creador. Gracias. La teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron se refieren al papel de la educación como reproductora de la cultura, la estructura social y la económica, a través de estrategias de clase. De aquí la diferente función social de la educación en cada clase. La clase media intenta una orientación profesional de los estudios en detrimento de los tradicionales estudios humanísticos. La cultura se adquiere por educación familiar y por trabajo pedagógico. El trabajo pedagógico escolar tendrá una productividad diferencial en los educandos, según la clase social de origen. Cuando existe una distancia cultural considerable entre el hábitus de entrada del alumno y los contenidos curriculares que se quieran inculcar, la relación pedagógica, si ésta quiere ser eficaz, debe imponerse arbitrariamente para vencer la resistencia que opone el hábitus natural. Es decir, toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. De lo expuesto anteriormente, se desprende que la imposición cultural se realiza sutilmente. El dominado no la percibe así, sino como una cultura objetiva que debe esforzarse para lograrla. Es por ello que el trabajo del docente está legitimado para realizarlo de esa forma. El docente transmite los contenidos curriculares impuestos por la clase dominante como algo normal, disimulando la fuerza de esa imposición. Como consecuencia de esto, la acción pedagógica garantiza la interiorización del fracaso escolar del individuo como fracaso estrictamente personal. El sistema educativo dispone de cierto grado de autonomía para cumplir con la función última para lo cual fue creado la reproducción social. Es decir, que el sistema educativo cumple no solo con la función de inculcación de un arbitrario cultural, sino también el de reproducción social. Vamos a decir que el sistema escolar actúa como un algoritmo de clasificación objetivado. Esta distribuye a los individuos que les son propuestos en clase tan homogéneas como sea posible y tan diferentes entre sí como sea posible desde el punto de vista desde ciertos criterios determinantes. De este modo, contribuye a reproducir y a legitimar el conjunto de las diferencias que constituyen a cada momento la estructura social, contrarrestando la tendencia a la entropía niveladora que implicaría una real independencia estadística de las posiciones en el espacio escolar frente a las posiciones en el espacio social. Por esta razón, Bourdieu y Passeron cierran este modo el círculo de la reproducción cultural y de su relación con la reproducción social, no dejando así el espacio para la lucha y el cambio educativo que apunte a la transformación del individuo. En conclusión, no podemos dejar de reconocer el valor de las investigaciones educativas, estas ya son dadas, y de la teoría para guiar nuestra práctica docente, tratar de no ejercer la violencia simbólica en ella. Por eso es necesario reflexionar diariamente, desde una óptica crítica, sobre nuestro quehacer educativo. Hay que centrar nuestra tarea en el reconocimiento de la diversidad sociocultural y de la que provienen nuestros alumnos, trabajar desde esa realidad para acercarlo al conocimiento. El desafío al que se encuentran enfrentadas todas las instituciones educativas es que solo pueden trabajar sobre la base de lo que cada individuo trae consigo como capital cultural, que es parte de su identidad cultural.
Muchas gracias. Y hasta aquí el video. Con base en lo que viste en la explicación, resuelve la siguiente pregunta. ¿Qué deben hacer los docentes para no fabricar máquinas programadas en sus alumnos? Como esta pregunta es abierta, daremos un espacio para comentar entre todo el grupo. Muchas gracias por ver el video y que tengan un excelente día.